Hola, muy bienvenidos. Vamos a estar hablando sobre mieloma múltiple en esta charla informativa con 3 expertas en la materia. Estamos con la doctora Dorotea Fantl, que forma parte del Hospital Italiano de Buenos Aires, la doctora Rosario Custidiano, que forma parte junto a la doctora Paola Ochoa del Instituto Alexander Fleming. Bueno, primero que nada, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple es un cáncer, pero es un cáncer especial. ¿Por qué? Se origina en la médula ósea, en la médula que nosotros llamamos, para que se entienda que está dentro de los huesos, el caracú, que no es la médula espinal, ¿sí? Y allí proliferan unas células, que son las células plasmáticas, que son las células cancerosas, que son las que originan la enfermedad. Pero esto es un cáncer muy especial. ¿Por qué? Porque hoy, 2024, tiene excelentes tratamientos. Y estos tratamientos hacen que los pacientes tengan una larga sobrevida y hay un pequeño grupo de pacientes que hoy podemos decir se curan. ¿Por qué? Porque no requieren tratamiento, porque tienen una muy buena calidad de vida y porque no podemos diagnosticar la enfermedad. Ahora, ya vamos a seguir hablando de tratamientos, pero Rosario, me gustaría preguntarte, ¿cómo es la vida de un paciente con esta enfermedad? Bueno, gracias Luciana por esta pregunta, porque esto es algo que muchas veces los pacientes nos preguntan cuando acuden, digamos, a una primer consulta con un diagnóstico, digamos, ¿qué va a cambiar en la vida de ese paciente a partir del diagnóstico? Hay pacientes que no requieren tratamiento de inicio a pesar de que tengan el diagnóstico de la enfermedad. Otros pacientes que sí lo requieren cuando el mieloma es sintomático, es activa la enfermedad. Y en este caso algo que le contamos a los pacientes es que estos tratamientos son tratamientos largos, son tratamientos que se cumplen como en etapas, entonces cada etapa tiene un objetivo y a partir de ese objetivo pasamos a la etapa siguiente. Y durante cada una de esas etapas, según el tratamiento que uno esté dándole al paciente, van a ser los potenciales eventos adversos que conocemos, ¿no? Como la toxicidad de ese tratamiento, que es lo que puede hacer que de repente la vida de ese paciente cambie durante ese periodo o sea completamente igual a su vida habitual, según cuál sea la intervención. Por ejemplo, en la etapa de mantenimiento, que es cuando ya atravesamos la etapa inicial, vamos a tener a los pacientes quizás bajo un tratamiento oral y sin mayores dificultades y realizando sus tareas habituales, su trabajo. Pero hay otras etapas, como por ejemplo la que llamamos la etapa de la consolidación, o la etapa donde tenemos que hacer como un refuerzo del tratamiento inicial, que en los pacientes más jóvenes o con mejor estado físico es el trasplante autólogo de médula ósea, donde en esa etapa los pacientes probablemente atraviesen una disrupción importante de sus actividades o de su vida, pero bueno, esto es un periodo corto y superada esta instancia pasan, o sea que bueno, esto no sé si contesta un poco tu pregunta, pero bueno, tiene... Yo puedo agregar que en realidad, si uno mira para atrás, quizás el impacto más importante es el momento del diagnóstico, ¿sí? Porque es el momento en donde el paciente no se siente bien, venimos con un diagnóstico, una enfermedad y un potencial tratamiento. Y todo es incertidumbre además, ¿no? Exactamente. Entonces, una vez que esto empieza y el tratamiento empieza, ya los pacientes empiezan a sentirse mejor y seguramente, como dijo Rosario, hay altos y bajos, pero en general los pacientes tienen una muy buena calidad de vida una vez que inician su tratamiento. Paola, ¿y qué es esta misma enfermedad cuando deviene o se la llama refractaria? ¿Qué es el mieloma refractario? Gracias, Luciana. Es una pregunta importante porque va de la mano con algo que siempre nos consultan los pacientes. Bueno, ¿esto tiene cura? Y como señalaba Dorotea inicialmente, un porcentaje muy pequeño de pacientes reciben un tratamiento que uno puede decir que es curativo. Pero la gran mayoría de los pacientes, el 80%, experimentan el escenario de la enfermedad recaída o refractaria, que se llama así cuando la enfermedad
a veces vuelve a dar síntomas o a veces ese escenario se pesquisa en un control, donde uno ve que el control que se había logrado con los marcadores se pierde y la enfermedad empieza a mostrar algún indicio de esta famosa recaída o refractariedad, ¿no? Que habitualmente ocurre bajo una etapa de mantenimiento. Ahí se inicia una etapa que a veces puede ser muy desconcertante, muy angustiante para los pacientes, pero que hoy día tenemos tantas herramientas y tanto armamento que realmente podemos muchas veces lograr nuevamente volver a controlar por muchos años la enfermedad. Y bueno, esta es una enfermedad desafiante desde ese aspecto, porque tiene como ciertos altibajos en el seguimiento, y que es muy individual el seguimiento de cada paciente, pero incluso aquel paciente que enfrenta un diagnóstico de recaída o refractariedad, realmente tenemos muchas herramientas para ofrecerle y volver a reinsertarlo en su calidad de vida. Y gracias a estos avances en el seguimiento y a que tenemos más herramientas para tratar la enfermedad recaída, somos mucho más agresivos con el monitoreo e incluso con dar tratamiento aunque el paciente no se enferme, porque creo que ese es el objetivo, que nuestro paciente continúe con su muy buena calidad de vida. Como decía Rosario, la mayoría de los tratamientos son ambulatorios, entonces por más de que el paciente enfrente una recaída, muchas veces está completamente asintomático y hay que convencerlos de que necesitamos hacer un cambio. ¿Y cómo sabemos que recayó? ¿Cómo sabemos que se dio esta situación de recaída? Porque si no hay síntomas... Es que por eso nuestros pacientes habitualmente nunca les damos el alta definitiva, porque hay parámetros de laboratorio que hay que monitorear, así como un colesterol. Alguien que está medicado para la presión necesita sus controles médicos. Nosotros hacemos controles clínicos y fundamentalmente de laboratorio de imágenes que nos van a dar cuenta de cuán profunda es la respuesta que tienen y si tenemos un riesgo de que reaparezcan los síntomas iniciales, que no sé si lo señalamos, que pueden ser enfermedad ósea en aquellos pacientes que la tienen o anemia. Entonces, en general, hoy día estamos interviniendo antes de que el paciente vuelva a sentirse enfermo, y ese es un avance muy, muy importante en esta patología en particular. En cuanto a los tratamientos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, esa es una muy linda pregunta porque tenemos muchísimos tratamientos. Hay una batería. Una canasta, muchas drogas, muchas combinaciones, tratamientos que son realmente útiles, y lo que hoy estamos tratando de hacer es hacer un tratamiento personalizado. Es decir, frente al paciente que tenemos, evaluamos cuál es el mejor tratamiento que podemos indicarlo. Todos sabemos que hay un grupo de pacientes que pueden ser candidatos a trasplante y hay otro grupo de pacientes que no lo son. Los tratamientos son igualmente efectivos para los dos grupos. No es que porque yo me hago un trasplante me va a ir mejor que el que no lo hace. Cada uno tiene su indicación. Y para cada uno de estos grupos hay distintas combinaciones. La idea es utilizar la mejor combinación que tenemos en el mejor momento, para ofrecerle justamente al paciente una excelente calidad de vida. Estas combinaciones hoy realmente tienen varias drogas que se combinan, que pueden ser anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores, inhibidores del proteasoma, bueno, una serie de combinaciones que son realmente efectivas y que hacen que los pacientes entren en lo que nosotros llamamos en una remisión completa, o sea, desaparición de la enfermedad, con lo que llamamos enfermedad residual mínima negativa. No podemos detectar con las herramientas que tenemos hoy la enfermedad, o sea, la célula plasmática. Eso no quiere decir que el paciente esté curado, quiere decir que en ese momento nosotros no podemos detectarlo y ese es nuestro objetivo. El objetivo es alcanzar una enfermedad residual mínima negativa y lo segundo es sostenida en el tiempo, porque cuanto más tiempo el paciente no tiene enfermedad, más cerca está de la curación. Rosario, hablábamos de la expectativa, que entiendo que, por lo que decía recién Dorotea, es muy alentadora a la hora de pensar un posible tratamiento específico para cada paciente, ¿verdad? Totalmente, y yo la escuchaba a Dorotea recién, y realmente cuando nosotros entablamos estas consultas con los pacientes, es muy importante que los hematólogos podamos
entre paciente y médico, comprender y setear estos objetivos, o sea, para entender hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, en qué tiempo lo queremos lograr y qué estrategia vamos a utilizar para llegar a eso. Tenemos que hacer equipo, y no solo con el paciente, sino también con la familia, quien lo acompaña, como mencionaba anteriormente, esto de que los tratamientos son largos. Y creo que justamente son alentadoras porque hoy con los nuevos tratamientos, como mencionaba Dorotea, la intención, y eso es así en muchas áreas de la hematología, del tratar con la mejor herramienta en la primera instancia que tenemos para tratar. O sea, acá no es que vamos a reservar esto para después, para ver, intentamos siempre que el mejor tratamiento poder hacerlo ni bien diagnosticamos que el paciente lo requiere, ¿sí? Entonces esto nos permite poder mejorar la posibilidad de alcanzar ese objetivo. Entonces con esto y estos nuevos tratamientos también lo que nos dan es el alcance de estos objetivos, no solo en mayor porcentaje, sino se adelantan en el tiempo. Quizás lo que antes lográbamos nosotros a lo mejor al año del tratamiento o al año y medio, hoy lo estamos logrando antes. Y esto también demostró en los estudios de que es algo significativamente, mejor cuanto antes lo alcancemos. Es tiempo ganado. Sí, es tiempo ganado. Entonces, este tiempo, ¿y por qué a un paciente le tiene que importar no tener ni una célula detectable? ¿Eso va a hacer que el paciente tenga menos síntomas, se sienta mejor? No, pero el paciente, como decíamos antes, puede tener la enfermedad y no tener absolutamente ningún síntoma. Pero lo que sí representa es una expectativa de que si ese objetivo se alcanzó, el objetivo que realmente nos importa, que es que la enfermedad vuelva más tarde o que no vuelva y que el paciente viva más y esté mejor, está de alguna manera asegurado, ¿sí? Entonces por eso es que somos como insistentes en tratar como de entender y con el paciente también, porque para poder hacer estas determinaciones, como Paola mencionaba antes, lo del monitoreo agresivo implica esto de, no es que agresivo, que sí, suena como sino que bajándolo, a la tierra un poco, es que a lo mejor, no sé, cada 2 o 3 meses vamos a estar haciendo análisis de sangre y con estudios que muchas veces el paciente tiene que, lograr hacer que se los autoricen para poder ver esas determinaciones. No son estudios sencillos, ni que se hacen en todas partes. Entonces, a veces eso tiene como un cierta dificultad, pero que por eso hablaba esto de que si hacemos equipo y entendemos hacia dónde vamos, es más fácil también como poder, llevarlos a cabo. Paola, y hablando de hacer equipo, recién Rosario mencionaba a la familia. Como cuán importante es ese sostén emocional y psicológico para el paciente o la paciente. Sí, yo creo que es muy importante para todos en la vida, no en particular porque esta enfermedad deteriore habitualmente el tratamiento. Si el paciente tenía algún síntoma que le generaba alguna disrupción en sus actividades diarias, en general el tratamiento lo va a corregir rápidamente. Creo que el soporte familiar es muy importante para todos nosotros los individuos en nuestra vida cotidiana. Gracias a Dios hoy podemos decir que este es un tratamiento que puede enfrentarse con mucha autonomía para los pacientes, que eso es muy importante, y es uno de los objetivos de la elección del tratamiento para cada paciente, por esto que mencionaba Dorotea de individualizar, y es un aspecto muy importante. Pero es innegable que el estrés, que una mala alimentación, son factores que van a incidir en cómo llevamos adelante esta enfermedad. Rosario sentía, ¿querías agregar algo? No, creo que estamos todos de acuerdo que siempre es mejor que el paciente transite acompañado esta instancia, ¿no? Porque como hablábamos de que es algo largo y que hay etapas, como me decía Dorotea, de altibajos, entonces siempre esta compañía, y no quiero dejar de mencionar lo que tiene que ver con el soporte, de la asistencia de la terapia psicológica, ¿no? Que no solo es importante ese acompañamiento para el paciente, sino también para los cuidadores, para la familia, para poder comprender este camino de una enfermedad que es larga, atraviesa, siempre decimos eso, a toda la familia,
y de alguna manera, digamos, nunca se va, como lo decía Paola, despegar de que lo vamos a tener que seguir viendo y viniendo, digamos, a la institución, aunque el paciente esté completamente asintomático, y muchas veces vamos a tener que dar noticias de una vuelta de la enfermedad, de una recaída en un paciente que está absolutamente asintomático, ¿sí? Entonces... Dorotea. Sí, a mí me parece que la familia, los amigos son un soporte fundamental en cualquier enfermedad, pero creo que en el mieloma nosotros que lo manejamos diariamente vemos que realmente son un puntal para los pacientes. Y no quiero dejar de agregar que los pacientes tienen la Fundación Argentina de Mieloma, donde trabajamos fuertemente para que el paciente sepa que no es el único, que no está solo y que en realidad en la Fundación lo acompañan otros pacientes con mieloma. Cada uno cuenta su experiencia y esto es una red y una solidaridad muy importante. Creo que esto los pacientes tienen que saberlo. Familia, amigos, médico, relación médico-paciente, por supuesto, arriba de todo. Pero esa confianza, ¿no? Central. Ese ida y vuelta, ¿no? Y no olvidarse de la fundación que existe. Respecto de los tratamientos, que como dicen, bueno, al parecer realmente son muy alentadores. ¿Cómo cuán importante es que se siga investigando respecto de los tratamientos? Bueno, es fundamental. En medicina, la investigación es la que ayuda a la progresión, ¿no? A que las enfermedades se curen, que es realmente el primer objetivo que nosotros tenemos. Es lo que tratamos de lograr. Investigación va de la mano con adelantos, ¿sí? Y bueno, por suerte nosotros aquí en la Argentina tenemos posibilidad de hacer investigación en ensayos clínicos, ¿sí? Y creo que esto es un punto muy importante para los pacientes. ¿Qué significa eso para que no saben? Saber que existen ensayos clínicos. ¿Qué significa esto? Bueno, es ingresar en un estudio donde en realidad se comparan o se prueban drogas que todavía no están aprobadas, pero que en general, cuando llegan aquí a la Argentina, nosotros ya sabemos que estas drogas son útiles para los pacientes. Quizás lo que nosotros investigamos es si estas drogas tienen más o menos eventos adversos en relación a, por ejemplo, esquemas habituales, pero el entrar en un ensayo no significa ser un chanchito de indias, porque a veces los pacientes tienen miedo de entrar. Debe haber un resquemor, ¿no? Absolutamente. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé los resultados, no está aprobada. ¿Por qué tengo que entrar en un ensayo? Y nosotros hoy sabemos que el entrar en un ensayo le abre a un paciente una nueva puerta, porque quizás esas drogas que ya sabemos que son útiles son una nueva línea de tratamiento y permiten controlar la enfermedad en algunos casos. Yo creo que es fundamental realmente la investigación y el poder saber que los ensayos clínicos existen en la Argentina. ¿Y cómo se toma esa decisión entre el médico y el paciente? ¿Qué información se necesita para decir, bueno, este es un paciente que realmente podría servir para hacer un ensayo clínico? ¿Cómo se llega a ese momento? A ver, es muy importante la interacción entre los colegas, ¿no? Fundamentalmente entre los hematólogos, en este caso hablamos de hematólogos quizás en el país o entre las instituciones, porque no todos los centros tienen ensayos clínicos disponibles, o si uno tiene un ensayo clínico disponible en su centro, quizás el paciente aplicaría, pero a otro ensayo clínico que está disponible por ahí quizás en otro centro. Los pacientes muchas veces no están tampoco al tanto de esta posibilidad, y tampoco el médico muchas veces está al tanto de que existe esta posibilidad. Los centros que trabajamos mucho en investigación,
cuando tenemos pacientes que están en recaída, digamos, o en progresión, o tienen un diagnóstico de una patología que tiene un lugar, o sea, que aplica para alguno de los ensayos clínicos que tenemos disponibles en el centro, siempre lo estamos pensando, ¿no? Porque siempre cuando nosotros estamos digamos, cuidando o tratando las patologías, es como que el médico siempre trata de estar como un paso adelante de lo que pueda llegar a suceder y tener como este tipo de cosas en el radar, porque nosotros, como mencionábamos antes, tratamos de entrada, pero siempre ya lo hacemos con una perspectiva de todas las cosas que puedan llegar a pasar, digamos, después, ¿no? Como vamos orquestando los tratamientos. En un ensayo clínico muchas veces se prueban 2 estrategias diferentes, o 3 estrategias diferentes, o 4, ¿no? Entonces, esto también es algo que le tenemos que poder explicar al paciente, que quizás la parte más compleja de cuando estamos conversando, de que, bueno, de que le puede tocar a lo mejor este tratamiento, o le puede tocar este otro, o le puede tocar este otro. Todo se inicia con el explicar de qué se trata esta instancia, y una vez que hablamos de todas las posibilidades, el paciente, si está de acuerdo, va a firmar lo que se llama un consentimiento informado, que es un documento, es donde nos ponemos de acuerdo y donde nosotros de alguna manera confirmamos que el paciente comprendió de qué se trata la investigación y qué es lo que va a suceder, ¿no? En forma como muy somera te lo explico, pero bueno, esa es quizás la instancia más importante, porque es donde necesitamos poder transmitir la confianza de todo lo que va a suceder. Es como que el paciente leyera el prospecto de una medicación, no sé si te viste cuando abrís el prospecto, claro, de cualquier tipo de droga, y vos decís, uy, todas estas cosas me pueden llegar a pasar, entonces en ese momento es como decía Dorotea recién, no, la primera reacción es, me voy para atrás, no sé si esto me estaría conviniendo. Bueno, es algo que lo hacemos con mucho tiempo. Es un proceso. Es un proceso, disponemos de mucho tiempo, de preguntas, respuestas, que muchas veces no tenemos todas las respuestas. Tratamos de sí acotar esa incertidumbre, pero bueno, al final de eso, y después cuando no sabemos, cuando el paciente firma, qué rama realmente le va a tocar, si es que es un estudio de muchas ramas. Lo importante es que nosotros como investigadores, como hematólogos, cuando aceptamos correr un ensayo en nuestra institución, ya sabemos a priori que ese ensayo vale la pena tenerlo, de que ese estudio realmente aporta algo, no solo, digamos, quizás al paciente en forma individual, sino al conjunto, a la comunidad y a nuestra posibilidad también de tener y hacer, digamos, experiencia en el campo. Así que... Paola, ¿qué significa para la Argentina participar de un estudio clínico? Es una pregunta importante. Realmente para muchos pacientes va a ser la posibilidad de acceder a un tratamiento que no está comercializable en el país, y para algunos pacientes que hemos tratado con enfermedades recaídas, que ya no tenían opciones, fue la única opción que permitió mejorar el control de la enfermedad. Y en algunas situaciones donde no estamos tal vez dando ramas comparativas donde no tengamos posibilidad de tratarlo, sino que se están, como decía Rosario, ensayando esquemas o combinaciones distintas. Los avances tienen que ver con estudios que han demostrado que este tratamiento es mejor que el otro, y participar de un estudio clínico es ir también escribiendo la historia, y a estos resultados tan buenos se llegó a través de ensayos clínicos. O sea, para los pacientes también es un aporte, y eso lo hablamos mucho. Ustedes están ayudando a futuros pacientes a ver cuál es el mejor esquema para cada momento de la enfermedad del mieloma, y también ellos colaboran y realmente se entusiasman mucho de participar en los avances y en escribir esta historia tan emocionante que es por los avances que ha habido. Así que es muy importante para nuestro país. Dorotea, Rosario, Paola, muchísimas gracias por este tiempo, aprendimos un montón y gracias a ustedes por haberse quedado escuchando esta entrevista tan interesante.